ahora metemos a esta conversación a una persona a quien admiro mucho, quien es muy inteligente, que sabe muy bien analizar las cosas y es nuestro analista Daniel Calvo. Daniel, qué placer tenerte por acá. Y a un Cartago ahí muy esperanzado también de que su provincia esté mejor. ¿Qué analizamos, Daniel? Has dado muchos puntos de vista, pero estamos ahorita 9:21 minutos de la mañana. ¿Hacia dónde va a ir esta elección? ¿Qué va a suceder? Mira, creo que hay una gran interrogante en el aire y una sensación que a veces creo no es la misma dentro del GAM como fuera del GAM. La expectativa que al menos se respiraba pues hace algunos días, hace algunas horas, tan siquiera horas, es que hay una alta posibilidad de que pudiera ser una segunda ronda, al menos esa es la sensación que me parece muchas personas respiran dentro del gran área metropolitana, pero eso solo será posible si hay una altísima participación, porque está demostrado que a una mayor participación pues se eleva justamente el número de votos requeridos para alcanzar el 40%. Si eso se logrará o no, bueno, yo pensaría que quizá en algunas poblaciones, en algunas provincias como mi natal Cartago, donde por ejemplo el chavismo no ha sido fuerte, no lo fue hace 4 años, no creo que sea tampoco un punto de fortaleza en esta elección, sí creo que pueda existir una alta participación. Pero bueno, creo que también será importantísimo saber qué es lo que está pasando en las periferias, donde históricamente ha estado pues un bastión electoral del chavismo. Y del chavismo y también de Liberación Nacional durante mucho tiempo. Mire, ¿no? Creo que se ha venido erosionando, si usted por ejemplo... Pero sí fue histórico de ellos, ¿no? O sí, más de la unidad. Hace muchos años, diría yo que sobre todo en su momento fue de unidad, después pasó por ejemplo a principios de los 2000 la Liberación Nacional, pero bueno, creo que usted lo conoce bien, cuando viene el tema por ejemplo de partidos conservadores o de carácter ecuménico, son justamente quienes logran captar ese enojo o ese malestar de poblaciones periféricas que habían quedado fuera del tren del desarrollo y Fabricio Alvarado logró captarlas muy bien, por ejemplo, en las elecciones de 2018 y ahora me parece que Rodrigo Chávez lo captó muy bien en el 2022 y ahora yo pensaría que también hay altas posibilidades de que también lo pueda llegar a captar Laura Fernández. Ese voto de Laura Fernández, ese voto de las costas, lo está perdiendo Fabricio Alvarado entonces. Sí, me parece que no se ha dado cuenta que le han robado muy buena parte de sus bases. Por ahí creo que Fabricio Alvarado todavía mantiene algunas bases en la provincia de Limón, que inclusive si vos revisás, por ejemplo, estudios de opinión es donde estaban alguna parte de los indecisos y donde se sabe que quizá este tipo de grupos o sectores pues no se encuentran del todo cómodos con la oferta conservadora que brinda Laura Fernández y que más bien pues abre posibilidades a que Fabricio Alvarado, en caso de obtener diputaciones, pueda ser justamente la provincia de Limón una provincia clave para ello. Daniel, ¿cómo entendemos ese voto conservador desde tu análisis? Yo lo consigo y lo entiendo de otra manera, pero ¿cómo es ese votante conservador a criterio tuyo? Mire, yo creo que en política en general hay instituciones, inclusive la iglesia es una institución política por excelencia, sobre todo la iglesia católica. Creo que la iglesia católica, como la mayor cantidad de instituciones, pues ha venido experimentando, diría yo, no sé si un desdibujamiento, pero sí, por ejemplo, problemas reputacionales que en algunos casos han sido, diría yo, captados por este tipo de sectores conservadores, donde tienen pues temas distintos, donde quizá hay un mayor acompañamiento sobre todo a poblaciones y más si son poblaciones vulnerables. Y si vos revisás, por ejemplo, cuál es la distribución, por ejemplo, del credo, también en nuestro país encontrás que hay mucho justamente de ello, ¿verdad? Que se encuentra principalmente en zonas periféricas, en pocas zonas urbanas y demás. Y eso creo que tiene una incidencia fuertísima, al punto que, por ejemplo, hemos observado y ha sido pues denunciado que el chavismo, el oficialismo, pues ha logrado pues establecer algún tipo de negociaciones a cambio de curules con buena parte de estos sectores, porque hoy tienen un peso político importantísimo. Daniel, vea de nuevo, o sea, siguen al inicio de todo proceso electoral que el culto, que la iglesia, que la oración. El tema de Dios sí está en juego y por eso tienen sus prohibiciones, pero hay mucho, desde lo simbólico hasta lo no simbólico, desde no ir, por ejemplo, Claudia, hasta Ariel Sir, que ¿cómo entendemos eso, Daniel? Mire, justamente como esa diversidad de credos que existe en el país, cada quien busca congraciarse o lanzar señales desde lo simbólico, como bien lo señalás, para hablar a sus públicos claves, ¿verdad? Partidos, por ejemplo, conservadores, será determinante que puedan tener acercamientos con este tipo de sectores pues, evangélicos o con buena parte de sectores católicos, quizá todavía un poco más conservadores o dentro de la vertiente de los católicos
pues los grupos quizá más conservadores, o bien pues habrá también personas, como lo ha señalado, que buscarán desmarcarse, porque justamente con eso le hablan a un público determinado, porque también creo que hay buena parte de movimientos políticos que más bien lo que reclaman es que los temas políticos no estén justamente como punto de discusión en la agenda política, pero bueno, en Costa Rica eso no ha sido posible hasta la fecha. ¿Se durmió la oposición, Daniel, o crees que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, como decía Churchill? Mira, creo que sí pecaron en algún momento, digamos, de que no pudieron o supieron lidiar con un presidente que ha sido altamente popular, atípicamente popular. Todavía Rodrigo Chávez guarda un porcentaje importante de popularidad, y eso creo que no estamos acostumbrados a tener un presidente bajo esos niveles de popularidad, y creo que se les dificultó encontrar realmente cómo poder abordar el tema. También creo que sí, efectivamente algunos partidos carecieron de estrategia, pero también diría yo que además de ese tema de estrategia, de falta de madurez, porque creo que desde hace muchísimo tiempo algunos insistieron con alguna sabiduría o visión de largo plazo que era necesario hacer realmente una coalición, una unidad de partidos políticos y no ir tan fragmentados como estamos hasta el momento, pero agrego un elemento que me parece fundamental en esta campaña y que explica, diría yo, un poco lo que estamos viendo. Nunca antes se ha visto una campaña tan desigual en el acceso económico. Es decir, el gobierno tiene recursos, diría yo, prácticamente ilimitados, el oficialismo, contra recursos muy escasos de la oposición. ¿A qué se debe eso? Bueno, al tema de las encuestas. Hemos visto encuestas donde en algunos casos se triplica o cuadriplica un candidato. Dígame usted qué inversionista o persona va a tener interés en comprar bonos sobre los cuales busca un retorno si hay esas diferencias tan amplias. Entonces me parece que al menos en lo económico lo que hemos observado es un burro amarrado contra tigre suelto. Pero también hemos visto un montón de gente con una fe más grande que la que tenemos los creyentes que le está metiendo plata, por ejemplo, a Claudia Dobles, cuando en las encuestas no aparece nada y tiene un gasto enorme también Claudia. Daniel, ¿cómo entender el apoyo económico a opciones como el PAC, que le cambian el nombre, pero ¿cómo se comprende esto? Que todavía hay gente creyendo en ese proyecto y hubo mucha gente apostando. Yo no sé si usted lo vio, pero yo lo vi que como hasta hace unos días, porque ya como que, te diría, en las últimas 72 horas yo vi como un giro hacia Álvaro. El voto útil antichavista me parece que ha girado. Hacia Álvaro, ¿no? Hacia Álvaro, claro. O sea, estuvo toda la campaña con Claudio. Me parece que digamos, ese voto antichavista, voto útil antichavista, me parece que ha girado en las últimas horas, diría yo, ni siquiera en los últimos días, en las últimas horas hacia Álvaro Ramos, y diría que también en alguna medida, y eso lo veremos más adelante, hacia el Frente Amplio en diputaciones. Y eso pues tendremos resultados para analizar. ¿Para bien o para mal? Para ver si esto... mira, creo que algunos costarricenses en todo esto que se ha hablado, por ejemplo, temen de una erosión de los pesos y contrapesos de nuestra democracia y sobre todo de lo que está en juego en la Asamblea Legislativa. Y me parece que hay un premio quizá a que la fracción del Frente Amplio, uno pueda o no estar de acuerdo, se le reconoce como una oposición muchísimo más coherente, muchísimo más fuerte que lo que ha sido otros partidos de oposición, y me parece que eso está haciendo decantarse a muchos costarricenses hacia ellos. ¿Y era esperable para Liberación Nacional este apoyo? Parece que no, me parece que es sorpresivo, sí, en buena medida. Me parece que quienes lo están respaldando no necesariamente son sus bases fuertes, es decir, la gente reconoce que Álvaro Ramos haya cortado relación con algunas personas, con personas en algunos casos bastante cuestionadas, y creo que lo que está haciendo es que más bien Álvaro Ramos se ha visto como prácticamente como un outsider, es decir, como una persona ajena que no necesariamente representa Liberación Nacional, y eso hace que pueda obtener la confianza de personas que quizá provienen de otras agrupaciones y no necesariamente pues, de los bastiones históricamente liberacionistas. ¿Cuántos diputados considera Daniel Calvo que podría sacar en este caso Liberación Nacional? Mire, es complicado porque al menos todo este fenómeno que hemos visto en las últimas horas, siento yo, y es la sensación, solo los números nos podrán decir si esto se materializa sí o no, es que sí hay un importante respaldo hacia Álvaro Ramos como su figura, más que esa traducción a nivel de diputados no está haciendo de forma igual. Entonces creo que es difícil poder decir cuánto pueda llegar a crecer. Además, nuestro sistema de elección de diputados es sumamente complejo, temas de cocientes, a veces un diputado puede colarse por 2, por 3 votos, como sucedió con el diputado guanacasteco del oficialismo hace 4 años, entonces es muy difícil pues poder prever.
pero al menos de los distintos escenarios que se han simulado, de lo que se ha venido hablando, pues se habla que al menos tendrían posibilidades de obtener unos 10 diputados y además pudieran tener quizá un rango muchísimo mayor, sobre todo si hay parte de este arrastre, de este fenómeno de Ramos, para poder llegar a crecer, no sé, a los 13, unos 14 diputados en el mejor de los casos. ¿Es ganar el cantón, ganar la comunidad completa o mucho margen de votos de diferencia? ¿Qué dice Daniel Calvo? Eso me parece clave y me parece que al menos en nuestro sistema, por ejemplo, de elección, no es como los Estados Unidos, que ahora usted conversaba con doña Pilar, aquí no sucede que el partido que gana una circunscripción electoral pues se gana todo, es decir, hace mesa gallega. Aquí nuestro sistema es proporcional y creo que lo que marcará mucha de la diferencia es ver en aquellos cantones que el chavismo es fuerte o en aquellos cantones que la oposición es fuerte, ver realmente cuáles son los márgenes, más allá de quién resultó ganador o no. Creo que será evitar o tener estrategias de contingencia, por decirlo de algún modo, para que no sean diferencias muy, pero muy amplias, como se vivió, por ejemplo, hace 4 años, que permitan determinar un poco lo que sucede en los resultados electorales. Estos cambios que estamos viendo en la política son naturales, son aceptables que eso vaya a suceder, es sorpresivo esto que está pasando con este revolú, digámoslo de alguna manera. Mira, aceptables no lo sé porque cada quien pues tendrá sus gustos, pero ciertamente yo creo que Costa Rica está dentro de las tendencias, ¿verdad? A nivel, diría yo, centroamericano, latinoamericano, inclusive mundial, donde hoy se privilegia, por ejemplo, este tipo de líderes, ¿verdad? Con algunos síntomas autoritarios, sí, liderazgos fuertes, y donde, por ejemplo, pues podemos mencionar distintos casos, Milei, Donald Trump, Bolsonaro, Bukele, etcétera. Creo que ahí eso es una tendencia, al menos, que tenemos en este proceso, y además creo que también estamos imbuidos también en tendencias propias como el tema de la desinformación. Creo que hoy mucho de lo que veremos en redes sociales y demás, y aprovecho para hacer un llamado, son a veces temas que están orientados hacia desinformar, hacia confundir al electorado, hacia llevarlo hacia temas que no necesariamente son verídicos, y de ahí la importancia que podamos hacer quizá un contraste de este tipo de informaciones, y que si eso nos puede ayudar pues para tener el voto más informado posible, pues enhorabuena. ¿Esto es más una tendencia latinoamericana o una tendencia en Costa Rica, lo que estamos viendo? No, diría que es una tendencia prácticamente a nivel mundial. Te hablé, por ejemplo, en Latinoamérica, pero si nos vamos a Europa, por ejemplo, está sucediendo lo mismo. Tenemos a Meloni, tenemos a Abascal, Meloni en Italia, Abascal en España. No sé, puedo seguir casos. Entonces me parece que son tiempos difíciles para la democracia en sí mismo. Las personas pues quizá no han encontrado en algunos casos los resultados esperados, y es lo que decía un politólogo que me llama muchísimo la atención, Larry Diamond, que el mundo vive desde hace mucho tiempo una recesión democrática. Costa Rica no está siendo exenta de esto. Tiene los mismos elementos, este fenómeno del que hablas a nivel mundial, en cada país, o los caldos de cultivo han sido diferentes, Daniel. Mire, creo que cada país tiene una historia distinta, ¿verdad? Claramente uno puede identificar algunos elementos o síntomas, pero bueno, cada país tiene de su propia historia. En algunos casos han encontrado quizá un mayor caldo de cultivo en países más desiguales como el nuestro. En Costa Rica ha costado quizá que eso sea así, pero diría yo que no hay vacuna, por decirlo de algún modo, para que estos, no sé si es una enfermedad, pero que estos síntomas, que estas tendencias no llegaran a Costa Rica en su momento. Se esperó que no iba a pasar así y pasó. Mire, yo creo que desde hace muchísimo tiempo se viene advirtiendo. Yo diría que desde, no sé, probablemente desde 2010 en adelante, se ha venido hablando de esa caldo de cultivo, ¿verdad? Unas zonas periféricas que habían sido abandonadas o dejadas al olvido, ahora que hablábamos, por ejemplo, de la distribución, una sociedad cada vez más desigual, también diría yo un conflicto de clases que se materializa en razón de eso, y una enorme polarización en razón de eso, además de, por ejemplo, una merma o una reducción importante en nuestros niveles de educación. Hace, por ejemplo, creo que fue en 2018, bueno, casi lo llega a materializar ese descontento y todos estos fenómenos que estamos hablando, Juan Diego Castro. No fue posible. Fabricio Alvarado casi lo llega a materializar, estuvo muy cerca. Bueno, a la tercera es la vencida, como dice el refrán. Apareció Rodrigo Chávez, supo materializarlo, y me parece que más allá de materializarlo, ha empezado a mostrar
síntomas de que quiere llegar a consolidar de mediano plazo, no sé si de largo, un movimiento. Realmente es un riesgo para la democracia que un partido se reelija. O sea, yo entiendo las pasiones que hay, Daniel, y respeto mucho a la gente que dice que es que no, pero un partido, que ni ese es el que se va a reelegir, sino un proyecto político, digamos, con dos personas que van en dos partidos diferentes, ¿eso es un riesgo para la democracia? Mira, la reelección no representa el menor riesgo. Ahora, lo que sí representa riesgo es la concentración del poder. Okay. Se ha vendido una expectativa muy alta, que me parece será difícil de que se materialice, de que el oficialismo logre, en todo caso, ganar, pero sobre todo obtener unos 40 diputados, que te digo, no veo al menos eso posible. Pero bueno, de haberlo logrado, de estar muy cerca de hacerlo, eso sí podría representar riesgos muy, pero muy importantes, sobre todo una erosión en el sistema de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque ahora que conversabas, por ejemplo, de la importancia de la Asamblea Legislativa, de la próxima Asamblea Legislativa, es que la próxima Asamblea Legislativa prácticamente se le alinean los planetas en los próximos 4 años y tiene que definir prácticamente todos los nombramientos, pero nombramientos que serán, en primer caso, 14 de los 22 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, quien controle el Poder Legislativo podrá tener una enorme incidencia o influencia en el control del Poder Judicial. Y esas personas que vayan a integrar el Poder Judicial serán los que vayan a definir también la conformación de lo que es hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, quien logre obtener un importante número de diputados, sobre todo esa cifra de la que hemos hablado, en la Asamblea Legislativa, podrá también influir notoriamente en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, y eso me parece a mí pues representa riesgos, además de órganos auxiliares de control, como la Contraloría, como la Defensoría, como la Sala Constitucional. Don Daniel, le pregunto ahora, ¿esta misma situación tuvo que haber ocurrido años atrás en alguna administración? Es decir, sí. Y esa concentración de poder ya estuvo en manos de gente. Sí, totalmente. Y de dos partidos. Totalmente. O sea, ¿cuál es la diferencia? Me parece que no es algo ajeno. Me parece que también aquí el tema no, inclusive yo diría, es una cosa son los números, porque los números será lo que permitirá hacer lo posible o no. Pero realmente la preocupación es la vocación que tengan esas personas. Porque si esas personas eligen a las personas demócratas, a personas que realmente quieren desarrollar cambios en pro del país, yo diría que no hay nada de qué preocuparse. El tema es que si hemos venido observando, pues en algunos casos se quieren disminuir controles, por ejemplo, se ha dicho en el tema de la Contraloría General, se quiere también tener, por ejemplo, quizá una menos confrontación, por ejemplo, con el Fiscal General de la República, que por cierto lo nombrarán también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que vaya a definir esta Asamblea Legislativa, y ahí yo creo que es donde está el riesgo. Pero creo que, como bien lo has acotado, esto ha sido un fenómeno que ha ocurrido muchísimo tiempo antes. Ahora, también creo que vivimos hoy en tiempos completamente distintos. Sí. Antes no teníamos el voto público, no había, diría yo, una conciencia sobre lo que realmente estaba en juego, y eso hace que quizá exista ahora una mayor cantidad de reflectores sobre estas elecciones que en algún momento quizá pasaron desapercibidas o no fueron tan importantes. Eso te iba a decir, porque en su momento no podría decir quién entonces tuvo ese poder hace años, porque si en estos 4 años tienen estas votaciones, que además, Daniel, los 14 de los 22 magistrados dan mayoría en la mayoría de salas de la Corte Suprema, o sea, es un control absoluto, pero esa fórmula ya se tuvo que haber aplicado. Mira, he querido ver en cuál fue, y no me he sentado a hacerlo, pero tuvo que haber una administración donde todo esto también se votó. Y nunca nos dimos cuenta cuando fuimos a votar, porque nadie hablaba de eso. Y ocurrió porque recordemos que hasta al menos principios de los 2000 lo que teníamos era un sistema bipartidista. ¿Y qué era lo que existía? ¿Cómo era que se definían, por ejemplo, elección de magistrados, elección de todos estos cargos? Bueno, bajo el acuerdo, por ejemplo, de estas dos agrupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, también ha sido satanizado, a veces con razón, a veces diría yo se ha pasado quizá un poco, el pacto, por ejemplo, Figueres-Calderón, que fue hace muchísimos años. Y eso realmente eran para definir esta enorme cantidad de cargos. Te diría yo, me parece a mí que el poder lo que busca es poder incidir, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de sus objetivos intrínsecos. Ahora, creo que la preocupación, además del número, es la vocación con la que se lleguen a elegir esas personas. Ok, entonces no es tanto la situación, porque, digamos, nuestro sistema ha sido blindado, Daniel, mucho tiempo, y yo entiendo que hay una transición, esto es como una transición de mando. Yo no, para ser honesto, yo no veo, Daniel, realmente
que es como una... A ver, que viene una transformación total y Jonathan, que... si quieres, déjame nada más agregar ¿verdad? un punto que me parece que por momentos sale de nuestra vista. Y es que te decía, yo veo muy difícil que hoy se logre materializar, por ejemplo, Yo llegar a esos también 38 veo muy votos. difícil eso. Pero bueno, está en el aire, ¿verdad? Y ha generado muchísima preocupación. Pero además, en la Asamblea Legislativa, cuando ya uno se saca el abaco, ¿verdad? Y empieza a hacer sus números, también hay otra cifra que es relevante, y es que al menos que la oposición pueda tener lo que se conoce como un poder de veto. ¿Qué es un poder de veto? Muy probablemente entre los diputados de Liberación Nacional y los diputados del Frente Amplio, solo por mencionarte dos agrupaciones, vayan a tener más de 19 votos. Es decir, no podrá pasar nada de estos temas que se han venido hablando en materia de nombramientos, ni también muchos temas, por ejemplo, en materia de gobernabilidad. Me parece que jornadas flexibles, aunque ahora eventualmente pudiera tener quizá un mejor ambiente que el que tiene en esta Asamblea Legislativa, o por ejemplo la apertura del mercado eléctrico nacional, igual va a ser realmente difícil. ¿Por qué? Porque habrán al menos un bloque de 19 diputados que imposibilita tener los 38, que es la cifra mágica, para definir nombramientos y para definir estas grandes transformaciones de las que se viene hablando por muchísimo tiempo, por muchísimos años, y de las cuales yo creo que también se seguirá hablando mucho tiempo más. Sí. Y que son necesarias también algunas transformaciones que el país necesita. Hay cosas en las que no estamos bien y que el peso de haber gobernado le pesa a Liberación, porque también están las cosas muy buenas de Liberación, porque muchas de las cosas de las que hoy gozamos han sido reformas del Partido Liberación Nacional y que uno no las puede hacer así, o sea, no se puede tapar la mirada, pero muchas de las cosas que también se han cuestionado son culpa de esto. ¿Qué va a pasar con Liberación Nacional? Liberación Nacional estaría enfrentándose a la elección histórica más desastrosa de su historia. Mira, tal vez ¿O Johnny le gana? Tal vez en número de diputados, habrá que ver los números, pero los pronósticos parecen ser reservados, y si bajo ese criterio se juzga, puede ser que sí efectivamente no tenga o tenga un número más bajo de diputados, al menos en la historia reciente. Yo diría que al menos desde la Segunda República. Hay que ver, ya te dije, cómo será su fenómeno a nivel de elecciones presidenciales, pero lo cierto es que independientemente de cuáles sean esos resultados, si sean convenientes o no, deberán ser entendidos como un llamado de atención, como una demanda de un electorado que lo que requiere es que estos partidos tradicionales no solo cambien su nombre, sino que también hagan profundas transformaciones a lo interno y en su funcionamiento. Daniel, ya para ir finalizando, porque sé que tiene otro montón de compromisos, usted con un montón de medios de comunicación también, ¿qué mensaje le daría usted a los costarricenses al ser las 9:51 minutos de la mañana, cuando ya vamos a cumplir 4 horas más o menos de haber iniciado este proceso electoral? ¿Qué le diría Daniel, no solo el politólogo, el analista, sino el costarricense, a los costarricenses en este momento? Mire, yo diría que salgan a votar, diría que cada persona pues tendrá diferentes motivaciones, querrá que diferentes demandas puedan ser atendidas, pero la verdad la única forma de que eso pueda ser posible es emitiendo su voto. Así que no se queden en la casa, que cada uno asista creyendo en lo que ellos consideran que sea lo mejor para su país, pero que por favor que asistan a votar, porque me parece la democracia en general, en su salud, requiere justamente que hoy usted salga de su casa y vaya a votar. Bueno, don Daniel, muchas gracias por habernos acompañado, que Dios me lo bendiga mucho y gracias por siempre estar atento y apoyando.